Bien, vamos a determinar la metodología seguida para identificar la precisión con la que se toman los puntos con el dispositivo GPS y los puntos bases y la determinación de la orientación del error. ¿Sí? Bien, nosotros partimos de estos puntos base que teníamos y la idea era trazar un área que se acerque o que esté comprendida, mejor dicho, dentro de los 20 metros que nosotros consideramos como margen de error en nuestros dispositivos. Bien, yo estoy trabajando obviamente con los puntos bases y estoy trabajando con un geopackage. El primer paso entonces era construir un buffer dentro de la herramienta GeoProceso, construir un buffer con 20 metros, pasándole puntos bases, poniendo la distancia de 20 metros, que es donde se va a ir a guardar o lo que se va a tomar como límite máximo dentro de mi rango de búsqueda. Y acá le voy a poner buffer base 20M, ¿sí? Haciendo referencia a los 20 metros. Perfecto, con eso le doy a ejecutar y lo que me va a hacer entonces buffer es construirme justamente los polígonos que me va a demostrar el área de alcance de los 20 metros. Ahora la idea era trabajar justamente con puntos dentro del polígono para que me genere un punto en cualquiera de este sector que siempre va a estar a 20 metros del punto base. Entonces con eso lo hacía en vectorial, herramienta de investigación y puntos aleatorios en polígono. ¿Sí? Bien, tengo que asegurarme también de tener un ID. En este caso el ID es el feed. A ver, en este caso, bueno, lo que voy a hacer, a ver si coincide el ID de este y el ID de este. Sí, creo que sí coinciden. A ver, vamos a mirar un poquito. Aula informática. Sí, bueno, en este caso coinciden ambos. Pero me voy a asegurar, total, acá lo tengo, le voy a poner ID 2, recuerden. Voy a poner ID 2 para que este me lo traslade, entonces me aseguro de que estoy trabajando con los mismos puntos, porque si no lo voy a ir trasladando el error. Y acá le voy a poner que los campos y valores, que sea el feed, ¿sí? Esto me lo voy a asegurar por las dudas nomás. Entero, perfecto. Bien, ID 2. Y lo mismo acá, en el puntos base me voy a crear también un campo ID 2 y se lo voy a pasar los feed. Cosa de estar seguro de que este ID se va a mantener, ¿sí?, en las tablas. Perfecto, ahí coinciden los dos y listo. Ahora sí, ahora con el buffer voy a crear un punto aleatorio en polígonos. Entonces, ¿qué le voy a decir? La capa de entrada va a ser el buffer, ¿sí? El número de puntos por cada objeto, 1, porque yo lo que quiero hacer es simular como los puntos móvil. Y este se va a llamar puntos móvil, ¿sí? Acá dejo todo como está, pero acá le voy a decir que me lo guarde en el geopackage y esto se va a llamar puntos móvil. Puntos, le voy a llamar alia móvil, ¿sí?, para saber qué son los puntos aleatorios móviles. Y fíjense que esto me va a crear una capa de puntos exactamente que va a tener la propiedad de simular. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, y además esto trae bien, ahí trae las características de mi interés. Lo que yo tengo que hacer es determinar cuál es la distancia, recuerden, de error entre el punto medido por la base y el punto medido por mi teléfono, ¿sí?, o por el dispositivo. Y después, obviamente, determinar la orientación. Bien, inicialmente nosotros tenemos que venir acá a la parte de complementos, administrar complementos y traer un complemento que se denomina MMMQGIS, ¿sí? Así. Entonces le busco acá, MMQGIS, ¿sí?, es el MM, y lo instalo. Una vez instalado este complemento y activo,
van a aparecer acá en este menú estas herramientas, ¿sí? Yo lo que necesito para estas herramientas es crear el Hub Line Distance, que es lo que me va a permitir medir la distancia entre el punto base y el punto móvil. Pero antes de hacer esto, necesito para estas dos capas un campo que se llame id.text. ¿Por qué? Porque la herramienta por alguna razón no trabaja con campos numéricos, solamente trabaja con campos de tipo texto. Entonces a ambos le tengo que crear un campo de tipo texto que represente el id. Entonces voy a abrir la tabla de atributos de puntos base y voy a usar la calculadora de campo. Voy a crear un campo que se llame id2.text, lo voy a llamar así, perdón, es guión bajo, ¿sí? Y acá yo voy a usar la herramienta de conversión denominada toString, y a la herramienta de conversión toString se lo voy a pasar un campo que se denomina el id2, era el que veníamos trabajando. Cierro la expresión, fíjense, y le doy a aceptar. Esto me crea obviamente un campo, ¿sí?, de tipo texto para puntos base. Ahora me voy a venir a puntos aleatorios móvil y voy a hacer el mismo proceso. Entonces abro la calculadora, creo un campo id2-text. Este es de tipo text. Ah, pero ya me confundí. Bien, perfecto. Conversión to string. Le digo el campos y valores. Es el id2. Creo que en el anterior no determiné que el campo sea tipo texto. A ver, lo voy a mirar. En puntos bases, propiedades, campos, si no lo corrijo. No, es integer, ¿sí? Me confundí. Perfecto, entonces voy a hacer una cosa. Voy a eliminar ese campo, iniciando la edición, eliminando esta columna. Lo toco. Perfecto, guardar, terminar. A ver, sí. Ahora lo voy a volver a crear con la calculadora de campos. Entonces es id2-text. Acá es tipo texto. Uso la herramienta de conversión toString y le paso el campos y valores denominado id2. Cierro la expresión y le doy aceptar. De esa forma me queda acá estas características. Bien, perfecto. Ahí yo tengo los dos campos creados que necesito como para trabajarlos. Ahora lo que voy a hacer es crear la hubline. Entonces vengo a mmqgis y le digo que me cree la hublines. Pero una cosa a tener en cuenta aquí. Acá arriba la línea, bueno, lo voy a crear con el error para que volverle a mostrar esta parte. Yo acá arriba voy a poner puntos base y en el campo voy a poner id.text. En el Spoke Ledger voy a poner puntos aleatorio móvil. En Allocation Criteria voy a poner Hub Name in Spoke Ledger y acá voy a cambiar por id.text. Entonces punto base, punto móvil. Y acá, bueno, voy a poner -1. Así le voy a poner el nombre a la capa solamente para mirar. Bien, en la distancia unidad le voy a forzar a metros, ¿sí? La unidad de distancia, metros. Entonces, fíjense que dice línea to hub name in Spoke Ledger. Bueno, y acá me va a localizar. Pero nosotros teníamos un inconveniente. Le voy a dar a aplicar. Me crea la línea. El inconveniente con esta línea era la siguiente. Cuando yo me ponía a fijarme en qué sentido iba la línea, si lo tocaba, fíjense que el primer vértice empieza en el punto móvil y el segundo vértice empieza en el punto base. Y cuando yo quiera determinar la dirección que tiene mi error, lo que me está midiendo es desde el punto móvil hacia la base y es erróneo, es desde la base hacia el móvil. Entonces, ¿cómo corregía esta situación yo? Esta banda stem la voy a borrar y lo único que hacía es en mi herramienta mmqgis, acá de Create Hub, yo lo que hacía acá poner el punto móvil y acá poner el punto base. Entonces, ahora sí, va del móvil hacia la base y me va a crear temNew. Así le vamos a llamar temNew y le voy a dar a aplicar. Y ahora fíjense que la línea, si yo empiezo la edición y consulto con la herramienta de vértice, botón secundario, el punto 1 es la base, porque se marca en azul, y el punto 2 es el móvil y ya tengo la línea lista para trabajar. Bien, esta línea ya tiene un atributo que es el hubline distance,
que es el que me permite ver el error, ¿sí? Fíjense, el error de los puntos respecto de el punto base. Ahí lo podemos ver. Ahora bien, pero lo que nos faltaba determinar para estos puntos de error era la orientación que tenía la línea, ¿sí? Entonces, para calcular la orientación de la línea, tenemos una ecuación que aplicar que nos va a servir como para determinar ¿sí? ese grado de inclinación. Entonces yo voy a tener la rosa de los vientos como referencia. Vale, entonces voy a abrir, en este caso, la tabla de atributos de la línea y le voy a dar la calculadora raster y le voy a decir que me cree acá, ¿sí? un campo que se llame orientación, ¿sí? que va a quedar como orienta. Le voy a determinar como número real, decimal, porque va a ser un valor, ¿cómo es? Un valor decimal, perdón. Y ahora lo que tengo que utilizar acá, yo ya tengo una expresión guardada, ¿sí? que se llama orientación number, y lo voy a pasar a explicar, ¿sí? dónde está y cómo encontrarlo. En primer lugar, este que dice format number lo voy a quitar de acá, ¿sí? y me lo voy a quedar con solamente las otras características. Miren, degrees es una función que si yo la escribo acá, está en matemáticas, ¿sí? Entonces acá abajo la voy a volver a reeditar. Entonces busco degrees. Degree lo que me va a hacer es, me va a convertir, fíjense, un valor numérico a grados, ¿sí? Entonces esto se abre y se cierra, siempre los paréntesis porque es una función dentro de QGIS. Después, otra función que necesito es azimut, ¿sí? que me calcula, miren acá, el azimut basado en el norte como el ángulo en radianes medido en sentido horario, ¿sí? Es decir, que el norte va a ser el punto cero y se va a ir desplazando en el sentido horario, del punto A respecto al punto B. Eso es lo bueno, del punto A respecto al punto B, es decir, desde acá hasta acá. En este caso los puntos los tenemos distribuidos como la base, el punto de inicio, y después lo tenemos al móvil como punto final. Pero por eso yo le decía que la línea tenía que quedar bien acomodada, porque en el caso que nosotros no hubiéramos invertido la forma en que construir la línea, el punto inicial sería el punto móvil, el punto final sería el punto base. Entonces, como nosotros invertimos el orden de los parámetros cuando creamos la línea, nos quedó bien como el punto base inicial y el punto móvil final. Bueno, entonces me dice azimut, azimut se abre y se cierra, y dentro de azimut yo necesito el start point, ¿sí? que si yo escribo acá está dentro de las herramientas de geometrías también, ¿sí? y el start point recibe una geometría, y la geometría es una variable, ¿sí? o geometry, que está dentro de las características de geometry también. Entonces acá dentro de start point yo lo que tengo que hacer es decirle, mira, pasame geometry, pero después de start point yo necesito un endpoint, y el endpoint es el punto final de la línea. Entonces acá voy a escribir endpoint, que fue un poquito lo que vimos en clases. Cierro paréntesis del endpoint, y necesito acá pasarle también geometry. ¿Por qué? Porque esto recorre cada geometría y en cada geometría lo va evaluando, ¿sí? Entonces miren, tengo el endpoint, ¿sí? Esto en realidad está fallando porque tengo la función arriba, pero fíjense cómo ha quedado mi fórmula definida. Entonces tengo el degree para convertir al grado todo lo que venga de aquí adentro, azimut, que va a calcular un ángulo entre el start point de la geometría, o sea, el punto inicial de la línea, y el end point de la geometría, o sea, el punto final, y se va a guardar en un campo que se llama orientación con el número decimal. Perfecto, le digo aceptar, y aquí tengo el valor, ¿sí? definido para mi línea. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que sucede ahora es que yo tengo que determinar según el ángulo, ¿sí? según estos valores de ángulo, eh, el punto cardinal al que voy a estar haciendo referencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir eso. ¿Cómo lo definía yo? Con la calculadora de campo también. Iba a crear, y acá le voy a poner eh, error text o algún nombre, no, perdón, orientación text. Orient text. Algún nombre que refiera a los puntos cardinales. Y acá voy a elegir el texto. Perfecto. Pero para trabajar este caso, ¿sí? para trabajar esta parte,
yo voy a utilizar una herramienta de QGIS que se denomina case. El case es muy importante para definir, justamente, es una expresión que me permite a mí evaluar ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo pongo case aquí, lo toco una vez, miren, dice case, utiliza esta expresión, when condition entonces result, when condition then result. Así se forma la estructura de case. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo elegir case acá y fíjense que él me carga una condition por defecto. Yo lo que voy a hacer acá es bajarlo. Entonces, acá la condición es, bien, ¿cuál es la condición? Que dentro de campo de valores, por ejemplo, el primero, de la orientación, cuando la orientación sea igual, ¿sí? sea igual a 0, ahora voy a cambiarla acá. Entonces, el resultado que se va a agregar es el norte, ¿sí? Entonces, si la orientación es igual a 0, el valor va a ser el norte. Ahora, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo y le voy a decir, si la orientación es mayor a 0, ¿sí? Pero fíjense que un ángulo de 90 grados me terminaría definiendo, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj, el este. Un ángulo de 180 me definiría el sur, y un ángulo de 270 me definiría el oeste. Pero cuando es, ¿sí? yo tendría también los intermedios, ¿sí? Cuando es mayor a 0, pero es menor a 90. Entonces, cuando es mayor a 0, y acá le tengo que decir AND, ¿sí? Y vuelvo a elegir orientación, esto lo voy a agrandar un poquito, AND, orientación menor a 90, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando del noroeste, ¿sí? Entonces, ya tengo el noroeste, esto lo voy a copiar, no, perdón, esto lo voy a copiar porque el siguiente es el este. Entonces, si esto es 90, entonces estamos hablando del este. Ahora, si esto es mayor a 90, pero menor a quién, a 180, ¿sí? Estamos hablando del sur oeste, del sureste, perdón. Pero, bueno, copio este. Si esto es igual a 180, entonces estamos hablando de que estamos en el sur. Y acá sigo. Pero si estoy con mayor a 180, pero menor a 270, ¿sí? Mayor a 180, estoy hablando del suroeste, le voy a poner con la W el oeste. Ahora, si estoy en el 270, estoy en el oeste. Y si estoy, ¿sí? por encima del 270, pero estoy debajo del 360, porque el 360 ya coincidiría con el 0 que es el norte, acá le voy a decir que estoy en el noroeste. Perfecto. End. Con esta expresión yo la puedo guardar, recuerden, con esta, ¿sí? Acá le pone determinación, determinación, orientación, puntos cardinales, ¿sí? Le voy a llamar así, guardar, y acá le voy a aceptar. Fíjense que se va a crear un campo nuevo, y ahí tengo, ¿sí? mis campos necesarios como para evaluar esta partecita. Entonces, de esta forma yo ya terminaría la actividad y lo único que me quedaría es analizar un poquito estas características. De todo modo, recuerden que en análisis de vector era, no, estadísticas por categoría. Acá, bien. Análisis vector, estadística por categoría, lo que me permite es utilizar, por ejemplo, la capa TemNew, ¿sí? Acá utilizo orientación text para que me cuente, ¿sí? Orientación text también aquí, con los puntos,
para que me traiga estas estadísticas en esta tablita. Y fíjense que me trae la cantidad, ¿sí?, de objetos por los tipos de orientación en el error. Y esto es lo que yo necesito para el count elaborar los porcentajes de error según el tipo de orientación. Inclusive el norte también pueden jugar, no ponerle 0 específicamente, sino poner un rango entre, no sé, de 0 a 10 y sería de 360 hasta 350 en ese orden, determinar que es el norte e ir jugando con los puntos cardinales como para tener un resultado final. Bien, y con esta actividad se terminaría un poquito, es el paso a paso de cómo elaborar esta tarea utilizando estas herramientas. Bien, inclusive, bueno, cómo crear archivo en GeoPackage, eso es totalmente sencillo, ya muchos lo manejan, así que bueno, con esta partecita ya damos por cerrado esta actividad destinada justamente a la identificación del error y obviamente su análisis y su clasificación.